Te voy a dar no una, sino 3 técnicas para usar tus vocales como un instrumento más a la hora de hacer samples. Y no importa si no sabes cantar o si no tienes buena voz, mi voz suena como una gallina estrangulada y aún consigo que esto suene bien. Y este no es el típico vídeo donde voy a hacer una vocal y luego la voy a pasar por inteligencia artificial. Si no quieres depender de librerías tipo Splice para meterle vocales a tus melodías, este vídeo es para ti. Vale, primero vamos a ver el método que creo que es el más fácil de los 3. Y antes que nada tenemos que entender que en todos estos métodos la vocal va a ser un instrumento más a la hora de crear nuestro sample, como puede ser cualquier otro tipo de synth. Para este proyecto vamos a hacer algo tipo Roa o Mark Chords, más tipo trap o incluso R&B. Tengo este piano a partir del cual voy a construir la vocal. Es importante tener una buena base para empezar a construir la vocal, especialmente si no tienes una buena voz, como es mi caso. Y la idea en este primer ejemplo es tirar más por una vocal tipo ambiental y no hay respuesta correcta aquí, la creatividad de cada uno es diferente, o sea que tenéis que hacer lo que os salga realmente. En mi caso, después de hacer el ridículo muchas veces y no lo voy a enseñar aquí, me decidí por esto. Y si no me das un like y te suscribes por la vergüenza que es mostrar esto, no sé qué más puedo hacer para conseguirlo. Lo que hay que hacer ahora es consolidar todo esto a un clip de audio. Luego haces clic derecho y le das a editar en Pitch Corrector. Primero te vas a las tijeras y eliges la escala en la que estés. Y le das a Snap to Scale para asegurarte de que todas las notas estén afinadas y dentro de la escala. Luego bajas la variación y subes el center, como estoy haciendo aquí. Luego vas a ir escuchando y arreglando lo mejor que puedas. Si hay algo que es demasiado descarado y no cuadra, pues ajustas la nota a alguna que suene bien. Y no hay que ser ningún experto aquí, la idea es simplemente sacar algo que suene más o menos bien y que esté dentro de la escala. Ahora cuando lo tengas, exportamos el audio. Yo no tengo este plugin comprado, entonces me toca grabarlo a Edison para luego sacar el audio de ahí. Y si tienes el Melodyne para hacer esto, incluso mejor. Pero por experiencia ya digo que el resultado queda mucho mejor ajustando el pitch de esta manera en vez de simplemente ponerle un tune por encima. Ahora vamos con la primera ronda de efectos. Tengo un Sound City Studios que ayuda a darle ese toque más atmosférico, un compresor, un pitch shifter que va a ser nuestra salvación para cualquier vocal y un EQ. Esto lo he pasado a audio más que nada por la CPU y luego le he puesto por encima un reverb, un thermal, un EQ para filtrar, un kickstart y un tape echo. Y ahora pasamos de tener esto a tener esto. Aquí la segunda mitad es la misma vocal, pero pitcheada una octava hacia abajo. Si quieres ver también el proceso de hacer el resto de instrumentos de todos estos samples en más detalle, voy a estar subiendo los tutoriales a mi Patreon. Te recomiendo que le eches un vistazo porque encima está tirado de precio. Ahora vamos con el segundo método y este sí que es una locura. En este caso partimos de esta base. Y lo que vamos a hacer en este caso es utilizar la vocal para crear textura, bounce y como vocal chops en la melodía. Lo primero que hice en este proyecto es otra vez hacer el ridículo un poco como en el sample anterior y saqué esta melodía. Luego esta la procesé exactamente de la misma forma que la anterior, pero haciéndole unos cortes ya que esta melodía es más movida y dejar esos espacios complementa este estilo bastante bien.
Ahora, para hacer algo un poco más creativo, me puse como a grabar sonidos random con la voz hasta sacar esto. Y como estos son más tipo efectos, simplemente le puse un tune para que ajuste el pitch automático. Y de ahí chopeé la vocal, como veis aquí, para que complemente mejor la melodía. Esta parte ya sí que depende de la creatividad de cada uno, como quieras cortar tus vocales. A esto le he puesto un Analog Machine, un Reverb, un Pancake y un EQ cortando los bajos. Realmente es más que nada el hecho de chopear bien la vocal en este caso, que esconde lo mal que suena mi voz realmente. Y aún así, en contexto con el resto del sample, suena increíble. Algo que ayudó mucho también es pitchear el sample entero junto con la vocal. Hace muchísimo a la hora de esconder una voz que no sabe cantar muy bien como la mía. Y la cadena de master que estoy usando quizás también es un poco compleja. Me he pasado mucho tiempo buscando e investigando diferentes formas de masterizar mis samples para que suenen de la mejor calidad posible. Esto es algo que también comparto abiertamente con la gente de mi Patreon, link en la descripción. Y ahora vamos con el tercer método. Este está inspirado en producciones de Tiny, como por ejemplo la canción de Única con Karol G, y es un poco más complejo que el resto, ya que la vocal lo que hace en este caso es los acordes de la melodía, básicamente. Para este ejemplo lo que voy a hacer es voy a utilizar los mismos acordes que utiliza la canción de Única. Y la manera más fácil de hacer esta técnica es dividir los acordes en 3 bloques diferentes. O sea que lo primero que vamos a hacer es mutear todas las notas menos las de abajo y luego te pones el piano por debajo a la vez que grabas para escucharlo. Y cuando cantes lo que tienes que hacer es seguir lo mejor que puedas las notas que va tocando el MIDI para hacer esa melodía con tu voz. Primero grabas las de abajo. Luego las del medio y luego las de arriba. Y esta vez cuando le corrijas el pitch con el Newton o con el Melodyne, lo que sea que uses, simplemente ajustas cada una para que cuadre exactamente con las notas del MIDI. Luego cuando tengas las 3 o las notas que sea que tengas, lo consolidas todo junto y luego a esto le he puesto un EQ, un compresor, otro compresor, un EQ para filtrar, un poquito de fresh air, un chorus, un flanger, un reverb y luego le he bajado 2 semitonos a todo. En este caso para mí ha sido importante poner muchos efectos porque sí que hay que esconder lo mal que canto. Ahora todo junto, aplicando también la cadena de master por encima, quedaría sonando así. Y eso sería todo lo que tengo por el vídeo de hoy. Espero que os inspire a probar estas técnicas en vuestros propios samples y beats, que os motive también para experimentar usando la voz como un instrumento, porque el efecto que se puede conseguir es realmente durísimo. Déjame saber qué te ha parecido el vídeo en los comentarios y si te ha gustado considera darle un like y suscribirte al canal, significaría mucho para mí. Si quieres contenido extra mío y aprender más en detalle mis técnicas de producción, te recomiendo que le eches un vistazo al Patreon y también ofrezco mentorías 1 a 1 donde trabajamos a fondo tu sonido. Y muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.